Liderazgo Comercial, episodio 1308. Muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento que sea en que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este programa que tienes de lunes a viernes y que está pensado para que cualquier persona que quiera crecer personal y profesionalmente tenga aquí un lugar donde recibe ideas, consejos, estímulos, recomendaciones, reflexiones sobre cómo mejorar sus resultados sin tener que incrementar el esfuerzo que realiza. Ya sabéis eso de, pero eso es posible, conseguir más esforzándome menos. Mira, lo que consigues, los resultados que obtienes, dependen fundamentalmente de dos parámetros. Las actividades que haces por la capacidad que tienes en el momento que realizas. La primera vez que hago algo, pues hombre, me suele salir regulín, en el mejor de los casos. Ahora, la 10ª vez me sale bastante mejor y me cuesta menos. ¿Por qué? Porque he incrementado mi capacidad de realizar. Claro, si yo sé muchísimo, vamos, el tío que más sabe del mundo, si preguntas a Wikipedia que es el que más sabe, y soy yo, y no hago nada, pues tampoco obtengo nada. Por eso, es una conjunción entre lo que eres capaz de desarrollarte, lo que eres capaz de ser y lo que realizas. Entonces, de esa manera, si tú quieres menos esfuerzo, ¿qué tendrás que hacer? Mejorar tu ser, mejorar tu capacidad, mejorar tu conocimiento, mejorar tu habilidad, mejorar tu manera de realizar las cosas. Y eso lo haces con conocimiento y con entrenamiento. Bueno, si estás aquí es porque quieres mejorar el conocimiento, además de entretenerte también, claro que sí, ¿por qué no? Así que, oye, sigue así, mejorar esa capacidad y en un futuro cercano te costará menos realizar la misma acción y con menos esfuerzo conseguirás mejor resultado. Hoy es el miércoles 24 de enero de 2024 y los miércoles es el día de la charla. Hoy traigo un invitado muy especial que he tenido yo, mejor dicho, el honor de que venga aquí. Es nada más y nada menos que Jordi Alemany, que creo que no necesita mucha presentación. Así que sin mucho más os dejo con la charla que mantuve con Jordi Alemany. Jordi, muy buenas, ¿cómo estás? Pues encantado de estar aquí contigo, Santiago. Es un placer. Es un auténtico placer habitualmente. Y presento a los invitados de que les conozco, pero creo que en este caso a Jordi Alemany no hace falta mucha presentación. Es una de las personas más influyentes en el mundo del liderazgo de habla hispana y seguramente una de las más, está claro, en la herramienta, en LinkedIn, en la red social LinkedIn sobre liderazgo. Jordi, cuéntanos quién eres tú de forma resumida, porque si nos contaran nos iríamos. Sí, para no aburrir al personal. Bueno, pues yo soy una persona que nace en Valencia en unos años muy interesantes. Yo siempre digo que somos una excelente cosecha, los del 71, en general, desde el 68, 67 hasta el 72, 73. Ahí hay un lustro muy interesante, ¿no? Una generación muy interesante. No, si no toda una generación, pero bueno, unos años en los que estaba a punto de terminar la dictadura en España, se empezaban a vislumbrar pues algunos visos de libertad, se empezaban a modernizar las cosas. En los años 60, pues Franco en el 63 decidió abrirse al mundo después de muchos años de claustro y bueno, pues yo nací en esos años, tuve una adolescencia muy, muy atractiva desde el punto de vista de la protesta, de la disidencia, y salí de España con 23 años porque en mi ciudad, en Valencia, que es donde yo nací, no encontraba las oportunidades que yo buscaba, ¿no? Tengo una mentalidad de aprendiz y de explorador y aquí pues estaba todo muy establecido, el statu quo era muy rígido. Y salí, estuve 21 años fuera de Valencia y de los cuales 15 fuera de España, entre Londres, Washington DC, Santiago de Chile y algún otro lugar recóndito del mundo, sudeste asiático, Medio Oriente, etcétera. Y después de esa experiencia internacional en 3 grandes multinacionales, decido, por cuestiones personales, regresar con 44 años. Esto es el año 2015. Y desde entonces hasta hoy, que han pasado 8 años aproximadamente, pues vuelvo a residir en Valencia, en mi ciudad, que hoy la encuentro muy atractiva porque mi vida ha cambiado mucho, mis expectativas también, y mi nivel de sabiduría pues ha aumentado, ¿no? Siendo todavía
muy, muy mínimo, muy ínfimo. Pero hoy encuentro en Valencia calidad de vida, hoy encuentro en Valencia raíces, hoy encuentro en Valencia estabilidad, paz mental, buen clima, buena mesa, buenos caldos, mar, en fin, todas las cosas que uno pues ya con la cincuentena algo avanzada pues valora mucho más que cuando tiene 23 años. Y ese soy yo, Santiago. Bueno, ya veis que le podemos denominar inmortal, ¿no? Porque no puede pasar la mejor vida, con lo cual... Sí, es difícil mejorar. Al menos esa percepción tengo. Siempre me voy a dormir por la noche y digo, si mañana no me despierto, creo que he tenido una vida suficientemente satisfactoria. No me iría de este mundo muy cabreado, vamos a decir. Jordi, tú eres una de las personas que habla de liderazgo habiendo liderado y habiendo liderado de verdad equipo. Y lo habla desde dentro, habiendo trabajado en organizaciones que se esfuerzan en desarrollar personas. Uh-huh. ¿Y qué es para ti el liderazgo, Jordi? Pues para mí el liderazgo es una vocación. Santiago, el liderazgo es algo que por definirlo de una forma muy visual, es el querer dar un paso adelante cuando todo el mundo quiere salir corriendo, cuando lo fácil sería esconderse. El liderazgo es arriesgarse, el liderazgo es ser intrépido, el liderazgo es pues tomar decisiones difíciles y complejas y hacer todo esto sobre todo pensando en los demás, sobre todo pensando no en cómo te va a beneficiar a ti en ese principio de retorno individual en el corto plazo, sino en un principio más amplio que abarca pues desde la ética, desde lo que consideramos correcto o incorrecto a nivel de influenciar la vida de otras personas y desde lo que consideramos pues correcto e incorrecto desde el prisma legal. La legalidad y la ética tienen que acompañar siempre la toma de decisiones de un líder que obviamente también está marcada por ese retorno económico, particularmente en el mundo corporativo. Dicho esto y concluyendo un poco la respuesta, pues liderar es poner todo lo que tú tienes a tu disposición al servicio de otros para ayudarles a salir de una situación difícil, para ayudarles a resolver un problema o para ayudarles a crecer y desarrollar sus capacidades. Y cuando haces eso, pues dejas una impronta positiva en esas personas, creas un saldo mental positivo en sus mentes y esto es como cuando abres una cuenta de banco, ¿no? Y no te conocen. Pues si tú de momento ya ingresas ahí 10.000 o 15.000 o 50.000, pues cuando vayas a sacar, el banco te va a dar sin problema, va a confiar en ti. Pues la mente de las personas funciona igual. Cuando generamos una impronta positiva en las primeras interacciones, generalmente tenemos un saldo favorable y esas personas van a confiar en nosotros y, por tanto, cuando les propongamos cosas les van a parecer, si somos consistentes y coherentes, les van a parecer pues interesantes para ellos, para sus intereses. Y cuando generas un saldo mental negativo, pues cuando les vas a pedir algo, pues te dicen, no, usted no tiene saldo conmigo, ¿no? Cuando les maltratas, cuando les haces sentir mal. Entonces, tienes que construir crédito antes de que te presten, ¿no? Y así funciona el liderazgo en las empresas. Primero tienes que dar para luego recibir. Eso es un poco el liderazgo. Y en tu experiencia, ¿realmente hay liderazgo en las empresas o es un debe importante? No hay mucho, no hay mucho. A ver, vamos a ser algo más concisos, ¿vale? Para no confundir a nadie. El liderazgo no es perfecto, no siempre es bueno. El liderazgo, no confundamos liderazgo con buenismo. No tienen nada que ver. El liderazgo, como ya he dicho, es tomar decisiones que beneficien al conjunto, a los grupos de interés que están implicados en la cadena de valor de una compañía, con los que interactúa. Pues empleados, clientes, la sociedad civil, en fin, las entidades públicas con las que trabajas, ¿no? Y el planeta y en general. Los accionistas también, obviamente, pero son los propietarios de la empresa y tienen que obtener un rédito, un rendimiento de su inversión. Pero una vez que tú tomas esas decisiones te puedes equivocar. Y entonces, de hecho, es muy fácil equivocarse cuando tomas decisiones muy complejas, porque capturar toda la información lleva mucho tiempo y a veces tienes que tomar decisiones rápido y basarte más en tu intuición. Esto por una parte. O sea, en un eje deberíamos de poner el liderazgo desde la perfección a la imperfección. Y yo creo que en ese sentido, respondiendo a tu pregunta, en el eje vertical, si ponemos esos dos parámetros, arriba del todo la perfección y abajo del todo lo más imperfecto posible,
el liderazgo se mueve en una zona del primer tercio de esa barra vertical, ¿vale? Primer tercio desde abajo hacia arriba. Es decir, somos bastante imperfectos porque como seres humanos lo somos y porque el mundo cambia constantemente y cada vez es más complejo. El mundo no es más incierto, ¿eh? Me gustaría aprovechar para abrir aquí un paréntesis. Se habla mucho de, no, en un mundo tan incierto como el actual, mire usted, era mucho más incierto en la prehistoria cuando uno no sabía si iba a cazar una bestia o la bestia le iba a cazar a él y no sabían lo que iban a comer al día siguiente. No había agricultura, no habría recolección. Entonces, cierro paréntesis. El mundo lo que es hoy mucho más complejo y la complejidad implica muchas más variables, mucha más información, difícil a veces de interpretar y eso nos lleva a un número amplio y probabilidad alta de equivocación. Vale. Vamos al eje horizontal. El liderazgo depende de las circunstancias, de las situaciones. Es difícil tomar decisiones, pero además las situaciones y el nivel de madurez de tu equipo van a determinar qué estilo de liderazgo puedes aplicar. Entonces, en esa matriz de 4 cajas que podríamos dibujar mentalmente con este eje vertical de perfección o imperfección y con el eje horizontal de, vamos a decir, de sencillez o complejidad de la situación, ¿vale? Pues nos podemos encontrar con liderazgos autocráticos que son necesarios. Oye, a alto nivel de búsqueda de la perfección, ¿no? Oye, buscamos que sea la mejor solución posible, ¿no? Y tenemos un equipo muy poco maduro, que es muy junior. Bueno, pues yo no le puedo a este equipo hacer partícipe de esa toma de decisiones porque no cuentan con el bagaje para hacerlo. Sin embargo, tenemos oye, nos podemos permitir errores, podemos estar cómodos en la imperfección porque estamos innovando, lo que deseamos es fomentar una cultura de creatividad, de exploración, ¿no? Porque somos una startup, queremos pivotar y queremos entender pues, cómo podemos aportar valor con ese modelo de negocio original. Y el equipo es muy maduro porque hemos contratado gente que viene de otras startups, que esto ya lo ha hecho y tal. Oye, pues un liderazgo más participativo, incluso de laissez-faire, ¿no? De dejar hacer, de que la gente... Yo no tengo por qué estar en todas. Entonces, concluyo, el liderazgo no es una sola cosa. Para simplificar, tendemos a meter debajo de un mismo paraguas conceptos que están compuestos de múltiples variables. Y como acabamos de ver con esta matriz sencilla que yo utilizo mucho en mis formaciones, pues puede haber un autócrata que sea un maravilloso líder, porque incluso el equipo entienda que es mejor que él tome decisiones y ellos aprendan a lo largo del proceso. Aquí lo que marca uno u otro es las maneras en las que lideramos. Uno puede ser un autócrata elegante, educado y flemático y lo he visto en Inglaterra, lo he visto en Estados Unidos, gente que está hecha de otra pasta, no alzan la voz, no confrontan de manera maleducada y te dicen, con perdón, hijo de puta, sin decirte ninguna de esas letras ni palabras, ¿no? Y tú te vas a tu casa pequeñito y dices, madre mía, me acaban de dejar como un trapo. Pero no me ha faltado el respeto en ningún momento, porque hay que tener esa elegancia dialéctica y esa capacidad de modular el mensaje, y eso es lo que marca un buen liderazgo o un mal liderazgo, más allá de si es autócrata e impositivo o si es democrático y participativo. Tú en tu libro, Liderazgo Imperfecto, comienzas hablando de la imperfección humana, ¿no? De la imperfección de las personas y cómo al final el liderazgo es una base esencial de cualquier relación humana. Estamos buscando siempre un líder. ¿Por qué? Bueno, tú decías al principio de la prehistoria, ¿a quién dejamos? Bueno, al que nos defendía a los animales. O sea, le cedíamos nuestra libertad y le dábamos nuestro vasallazgo a cambio de que nos defendiera. Y bueno, seguimos haciéndolo muchos miles de años después, seguimos haciéndolo de otra forma. Y además en esos primeros capítulos hablas de la importancia de la guía, que lo que buscamos en alguien al que le vamos a permitir que nos lidere es que nos guíe adecuadamente, además hacia un lugar donde queremos estar. Eso es. Mira, el liderazgo efectivamente es educar, y educar es guiar. Yo en el libro explico, como tú bien decías, que el liderazgo es una solución a un problema de falta de protección del débil. El débil se encuentra en un entorno adverso, rodeado de amenazas que ponen en peligro su vida en los tiempos pretéritos y hoy en día su estabilidad económica o su estatus social, y lo que busca es que otro le proporcione esa protección que él o ella no son capaces de proveer para ellos mismos y para sus familiares, ¿no?
Entonces, el liderazgo históricamente es protección. Una vez que la protección está garantizada, porque hoy en día ya no nos enfrentamos a las bestias, más o menos tenemos cura para todas las enfermedades, lo hemos visto con el COVID, en apenas 9 meses teníamos una vacuna y hoy el COVID pues ya es anécdota, más que enfermedad mortal, gracias a Dios. Bueno, pues vamos a pasar de protección a guía. ¿Y qué es guía? Pues mire usted, cuando uno va en el coche y conoce la carretera, y la carretera está hecha de un firme llanito y cómodo y está bien pavimentada y los peraltes están bien hechos y tal, uno viaja cómodo. Si además conoce el camino porque lo ha hecho 50 veces, no necesita enchufar el GPS. Pero cuando uno va en una carretera, en un lugar desconocido, no sabe que va a venir detrás de la siguiente curva porque hay una niebla que no ves a 2 palmos de la nariz y encima pues las condiciones del asfalto no son óptimas, el coche no está en buenas condiciones, uno conecta el GPS para buscar un lugar donde pues al menos protegerse, guarecerse y esperar a que pase la tormenta. Bueno, pues el GPS es el líder y el volante es el jefe normal. Y uno necesita jefes porque tiene un coche sin volante, no va, no puedes conducirlo, la empresa es el coche en esta analogía, pero uno de vez en cuando necesita conectar el GPS. Entonces, el problema de las empresas que no tienen GPS es que cuando vienen mal dadas se pierden y algunas se estrellan. Y lo bueno de las empresas que tienen un buen volante y una buena mecánica y demás, y además cuentan con un GPS, es que cuando hace falta el GPS lo conectas y te guía, te lleva a ese destino donde tú deseas estar en un momento de dificultad. Y creo que esa especie de analogía, pues de alguna forma representa mi visión del liderazgo, ¿no? Esa visión del liderazgo que además desmonta esa demonización absurda que en redes sociales pues hace campaña y hay hordas de trolls que van diciendo que el jefe es malo y el líder es bueno. Pues mire, usted no ha trabajado en ninguna empresa o si ha trabajado, ha dirigido y ha liderado muy poco, ¿no? Así lo veo yo, Santiago. Eso te iba a comentar, ¿no? Que te he leído muchas veces en LinkedIn todo ese tema del buenismo, ¿no? El líder bueno, el jefe malo, ¿no? Oiga, perdone. Que son cosas y aspectos diferentes y que a veces coinciden en la misma persona y a veces no coinciden en la misma persona. Absolutamente. Necesitamos conseguir resultados a corto plazo. El resultado a corto plazo lo proporciona el jefe. Porque es que si no tengo resultados a corto plazo, no existo mañana. Y otra cosa es que tenga que ser consistente y alineado con el largo plazo y que tenga que buscar y no ser diametralmente opuesto al largo plazo, que eso es lo que es inadecuado, a veces por falta de visión y a veces por excesivo cortoplacismo. Pero claro que es necesario que alguien te pida, te exija y te tenga en una cierta variedad. Es que además todos funcionamos así. Si preguntas a cualquier persona con 2 dedos de frente quién es el jefe o quién es el profesor del que guarda mejor recuerdo, siempre es alguien que era muy exigente, porque sacó lo mejor de uno mismo. Pero a cualquiera que le pregunte, sí. Ahora, otra cosa es que fuera exigente y fuera un absoluto hijo de puta. Entonces, ahí no le guardas cariño, ni guardas buen recuerdo. Pero si era exigente dentro de los límites y te obligó a crecer, claro que guardas buen recuerdo. Queremos jefes, queremos gente que nos exija, necesitamos gente que nos exija. A nada que seamos un poco personas que queramos crecer. Así es, Santiago. Lo que pasa es que, bueno, pues estamos en cada X décadas, el mundo de la autoayuda revive, resurge. Ahora estamos en uno de esos picos de la autoayuda y del buenismo más radical. Y yo siempre digo que hay que diferenciar liderazgo humanista con buenismo. Porque, a ver, liderar una empresa básicamente son 3 patas. Personas, herramientas, procesos. Si tú solo te enfocas en personas, te olvidas de herramientas y procesos y no haces que ese triángulo esté bien equilibrado, que sea un triángulo equilátero y tenga una Q, un área interna suficientemente amplia para que produzca el resultado esperado, pues tú no vas a tener un triángulo, vas a tener un punto perdido en el universo. Y las empresas se montan no para satisfacer a las personas, se montan para generar riqueza. Y hago un matiz fundamental y subrayo y enfatizo riqueza. Riqueza no solo para el accionista, sino para el conjunto de grupos de interés. Entonces,
no excluyamos al accionista de la ecuación. O sea, no podemos irnos a un lado o a otro de la balanza. El liderazgo exige actuar como el fiel de la balanza. El fiel es esa aguja que si ponemos mucho peso en un lado se nos vence para un lado o para el otro. Es el que nos indica que nos estamos desequilibrando, que no hay un equilibrio entre ambos platillos, ¿no? Bueno, pues el líder es ese fiel de la balanza que tiene que decir, mire usted, hay que cuidar de las personas, pero hay que cuidar de los resultados. Porque como tú bien decías, si hoy no tengo para comer, mira, yo no tiene sentido que meta todos los meses 5.000 euros en un plan de pensiones para cuando me jubile y hoy no le dé de comer a mi familia. Porque se me morirá la familia antes de que yo me jubile. Me moriré yo, además, ¿no? Entonces hay que mantener un equilibrio. Lo que pasa es que lo fácil es simplificar, lo fácil en el discurso de redes sociales, lo fácil es decir lo que la gente desea oír, lo fácil es pues eso, repartir siempre para el mismo lado. Yo doy mucha caña a jefes y a líderes porque veo y observo e investigo y estudio y son 28 años trabajando en esto. Pero trato también de poner conciencia del otro lado y decir, mire, no nos equivoquemos. Es muy difícil hacer ese trabajo, es muy difícil ponerse al frente de la nave y en medio de la tormenta seguir al timón y elegir que se bajen todos del barco y se suban a los botes y quedarte tú el último. Es muy difícil. ¿Quién de ustedes hace eso en su día a día? Pues vemos mucho la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el propio, ¿no? Hablamos mucho de ética, yo a veces, a mí me gusta sacudir mentes y provocar y soy bastante, trato de ser disruptivo en mi discurso y muchas veces en las ponencias hay 300, 400 personas en la sala y digo, ¿verdad que hoy los líderes son muy poco éticos? Sí. Claro, pues vosotros sois muy éticos porque la ropa que lleváis puesta la han fabricado personas que cobran un buen dinero todos los meses, están dados de alta en la Seguridad Social, ¿no? ¿Dónde compráis la ropa? ¿Alguien compra en Zara aquí? ¿Alguien compra en...? ¿Tal? Pues que sepáis que esa gente que ha fabricado vuestra ropa están explotados gracias a vosotros. Ahí lo dejo. Y es que nos gusta mucho criticar, ¿no? Nos gusta mucho dejar al otro mal porque nos hace sentir bien. Nuestro cerebro recibe recompensas en esa competencia que mantenemos con el vecino. Y entonces esos chutes de dopamina que recibimos cuando ganamos un argumento en un debate, cuando sentimos que nuestro coche es mejor que el del vecino, nuestra casa está mejor, cuando en definitiva nos elevamos por encima del resto, pues eso hace que nuestro ego se infle, que en definitiva no es otra cosa que nuestro cerebro segregue mucha más dopamina y esos chutes de dopamina pues nos dejan absortos y obnubilados con nuestras capacidades, ¿no? Nos creemos que somos supermanes, superhéroes. Y no es así. Liderar es muy difícil y hay que entender que liderar es muy difícil y hay que criticar menos a los líderes, sobre todo cuando tú no has liderado nada, ni la reunión de vecinos en tu edificio en tu vida, ¿no? Así que, bueno, por ahí va. Otra de las cosas que suelen aparecer mucho en redes sociales. Me gustaría saber tu opinión. La mía es clara, ¿eh? ¿El líder nace o se hace? Bueno, yo claramente creo que se hace. Yo no creo en el líder innato. No lo creo por 3 razones, que las voy a explicar brevemente. La primera, porque la empírica ha demostrado ampliamente, sobre todo en los últimos años, que no hay ningún gen en el cuerpo de un ser humano, en ningún cromosoma especial que nos convierta en líderes. Lo que sí puede haber es alguna habilidad innata, alguna virtud innata que facilita ese ejercicio de liderazgo, que nos lleva más a esa vocación de la que yo hablaba al principio. Pero según Harvard, eso representa entre un 25 y un 30% de lo que realmente exige el liderar, ¿no? La segunda razón, más allá de la empírica, es que me parece un argumento muy simplista. Es como, mire usted, el próximo Buda nació en Granada. No, los líderes, liderazgo es algo mucho más cercano a las personas y es mucho más de cotidiano. Y como yo he tenido la oportunidad de liderar pues a lo largo y ancho del planeta en 4 continentes, diferentes culturas, diferentes equipos, diferentes situaciones, diferentes perfiles de profesional, diferentes modelos de negocio, pues he aprendido, si algo he aprendido, es como te decía anteriormente, que no hay un solo liderazgo, que hay muchos liderazgos. Y yo he sido un pésimo líder en muchas situaciones porque he pretendido aplicar el liderazgo que yo manejaba, con el que me sentía cómodo, y no ha funcionado.
ha funcionado en otros contextos y en contextos futuros no. De hecho, el líder es el único que tendría que tener un contrato temporal, porque el ejercicio del liderazgo no aplica todo el tiempo. Y el tercer punto es porque dentro de esa estigmatización, usted no ha nacido líder, estamos generando, vamos a decir, aislamiento y estamos desmotivando a personas que en el futuro se pueden convertir en líderes. Y hay muchas historias interesantes de gente que no nacieron líderes, de hecho eran más bien introvertidos, gente que en su infancia, en el colegio, no eran ni mucho menos alumnos destacados, que han ejercido un liderazgo muy interesante y sobre todo muy orientado al bienestar y a ese equilibrio entre bienestar y retorno económico. Y hay infinidad de casos, ¿no? Por tanto, no nacemos líderes. Así lo demuestra la empírica. Además, es absurdo, es clasista y hay ejemplos, infinitos ejemplos que hablan pues, de ese aprendizaje y sabiduría que se va desarrollando mientras cometes errores. Yo, de hecho, y como acabo de decir, creo que no soy un líder. Creo que puedo influenciar positivamente y lo he hecho en situaciones determinadas donde mi aprendizaje, mi experiencia y alguna habilidad innata, como puede ser la capacidad de comunicar y de expresar determinados conceptos, que eso sí es innato, lo tengo desde que todo el mundo recuerda. No sé si innato o que lo aprendí en los primeros 3 o 4 años de vida, porque con 4 años ya atraía la atención de adultos y tenía un discurso fluido. Pero más allá de eso, solo comunicando no puedo liderar cualquier equipo en cualquier situación, porque soy un buen comunicador, que de hecho es de las cosas de las que vivo, pero he estado, como te he dicho anteriormente, Santiago, en países, en situaciones donde la gente no conectaba conmigo, no entendía lo que yo decía. Gente, pues, en procesos labor intensive, donde hay mano de obra de baja cualificación que tiene que hacer mucho trabajo manual, cadenas de producción de cosas, de productos, y yo les hablaba y aquella gente lo que necesitaba era un liderazgo autocrático que les dijese, usted me hace tantas piezas al día y ya está, y no haga otra cosa, usted no me haré. Y esa gente, cuando yo he ido con un discurso mucho más humanista y demás, me han dicho, perdone, es que yo prefiero un señor que no sea tan abstracto como usted. Usted me pinta cielos azules, pero es que yo lo que necesito es saber si aquí tengo que hacer 1000 piezas o 1500. Y esto también existe, Santiago, aunque no nos guste. Lo que pasa es que los que promulgamos un determinado discurso a veces no nos damos cuenta de nuestro propio sesgo endogámico y queremos que todo el mundo compre el discurso del liderazgo humanista. Pues no, todo el mundo no, todas las empresas no necesitan un liderazgo tan humanista como el que algunos proponemos incluso. Fíjate lo que te digo, sonando esto a que me tiro piedras contra mi tejado. No, pero es así, es que no, el liderazgo humanista no vale en todas las circunstancias, no vale en todas las situaciones. En unas sí y en otras no. El liderazgo humanista al final lo que tiene es respeto por las personas y lo que está buscando es el desarrollo de las personas. Pero hay situaciones, creo que también lo leía en tu libro, en lo que esto no es así. Es decir, hay personas que están en una empresa familiar en la que no van a tener nunca un desarrollo profesional porque no tienen capacidad de crecimiento y quieren crecer. ¿Qué les vas a proponer? No tiene mucho sentido. Al final acaban saliendo. Yo creo que hablabas eran las de nivel 3, ¿no? O hablabas de una serie de niveles de algún libro que citabas y dices, claro, ahí no hay más. Al final hay organizaciones que pueden llegar a niveles 4, niveles 5, pero hay muchas que se van a quedar en nivel 1 o 2 o 3 y tenemos que saber dónde jugamos y tenemos que saber al frente de qué equipo estamos. No es lo mismo estar al frente de un equipo de ingenieros con un IQ, que ahora hablaremos del IQ, de un coeficiente intelectual muy elevado, que efectivamente, de mano de obra intensiva, que lo que hay que hacer es piezas, punto. Piezas. Claro. Y que es gente que torres de electricidad, me da igual. Que su carrera profesional no está ni entre las 10 primeras prioridades en el día a día. Es que van a trabajar porque necesitan un ingreso, vienen de entornos desestructurados, tienen 50.000 problemas en su casa
Y tú le dices, no, mira, es que si te desarrollas tu talento y tal, crecerás en la compañía. Y dice, mire usted págueme todos los meses, garantíceme que no me va a faltar el plato de comida en la mesa y yo hago lo que usted me mande. Y hay mucha gente que es así, nos guste o no. Y ha sido muy necesaria porque, mira, las pirámides no las construyeron los ingenieros, ¿eh? Las construyeron los que subían las piedras. Al Y a final cambio las de comida, empresas, claro, nada claro. más. A A cambio de cambio de comida, nada comida, más. bueno, por suerte ya no hay esclavitud, pero lo que quiero decir con este ejemplo es que en una sociedad equilibrada, en una tribu, yo hablo de tribus en el libro, de Sí. tribus de nivel 1 al 5, es un libro de Dave Logan y John King, que son dos consultores Sí. maravillosos norteamericanos, y ellos dicen que hay tribus que llegan a nivel 4 o 5, tienen un propósito común, utilizan la inteligencia colectiva, están compuestas de personas que buscan su desarrollo continuo y buscan el desarrollo de sus compañeros, ¿no? de sus colaboradores, etcétera. Y hay tribus de nivel 1 que cada uno hace la guerra por su cuenta y van ahí porque es un trabajo y poco más. De hecho, el 82% de las empresas, según estos consultores, están en nivel entre 1 y 3 y apenas un 18% están en nivel 4 o 5. Y oye, y las de nivel 1 a 3 no cierran, ¿eh? O sea, están ahí muchos años y no nos gustan porque pensamos pensamos los que compartimos este pensamiento humanista, ¿no? Que es mucho mejor cuando cuidas de las personas. Pero vuelvo a lo mismo. No quiere decir que tú, porque no, porque te enfoques en ganar dinero, tengas que maltratar a las personas. Es decir, se puede ganar dinero con las personas y no solo a costa de las personas. Y yo creo que ahí, en esos matices, es donde uno tiene que trabajar. Porque tampoco vamos a cambiar el mundo de un día para otro. Mira, yo trabajo con muchísimas empresas en toda Latinoamérica, en España, en África, y, y lo veo en el día a día. Y me contratan porque les encanta lo que digo. Y creen que es posible. O sea, me contratan porque creen que no hay humo detrás, que es viable dirigir empresas con más equilibrio entre lo económico y lo humano. Pero cuando yo llego a esas empresas, el proceso es básicamente una evaluación inicial del estado de las cosas, un informe de recomendaciones que puede incluir formación, que puede incluir cambio de procesos y por último un acompañamiento en esa transformación del modelo organizativo, de la cultura, en fin, del estilo de liderazgo, etcétera. Pero yo siempre planteo los proyectos a 1, 2, 3 años mínimo, porque las cosas no cambian de la noche a la mañana. No viene, mira, yo no tengo nada en contra de Víctor Coopers, pero Víctor Coopers es ese efecto champán. Viene, te pega el chute de burbujitas, la actitud es la fórmula mágica, tal, tú te vas a tu casa chutado de dopamina de nuevo, puta madre, Víctor Coopers. Pero al día siguiente, todo esto hay que ponerlo en práctica. ¿Y qué hago? Sí, la actitud, pero yo tengo un día de mierda, con perdón. ¿Vale? Y ya la actitud la vuelvo a tener por el suelo. Ayer en el Palacio de Congresos estaba escuchando a Coopers, estaba obnubilado, pero yo ahora vuelvo a tener un día gris. Entonces, la diferencia entre estos discursos de dopamínicos a tope, que tienen un impacto tremendo en términos de motivación, pero en muy corto plazo son muy efímeros, y lo que yo propongo es que todos los días mejoremos un 1%. Todos los santos días hagamos un poquito más en el camino hacia un liderazgo más equilibrado. Porque en definitiva, humanista, ¿qué significa humanista? Pues significa equilibrio, significa, oiga, dinero, pero también personas y también planeta. Las 3 Ps, ¿no? People, Planet, Profit. Bueno, pues ese triángulo de nuevo equilátero, mire, vamos a buscar y a tomar decisiones que respeten los 3 paradigmas, ¿no? Y no solo el económico. Y eso, en eso consiste. Cuando yo planteo estas cosas, hay 2 posibilidades. La empresa me dice, no, yo solo quiero que vengas a que nos des una charla motivacional. Y generalmente yo digo, pues yo no soy tu ponente. Y pierdo muchas oportunidades por eso, ¿no? Ya, pero es que tenemos un evento y queremos que venga Jordi Alemany a decir tal, 1 hora de ponencia y tal. Ya, pero si eso no forma parte de un proceso más amplio, de un plan estratégico que tiene como propósito último acercaros más al modelo de liderazgo que yo propongo y a la cultura que yo promulgo, pues
va a resultar estéril completamente, y cuando yo no transformo organizaciones impacta negativamente en mi reputación, porque voy a ir a los sitios y van a decir, no, a este tío al final viene y nunca pasa nada, ¿no? Y yo me dedico a que pasen cosas, pero que pasen cosas muy poquito a poco, Santiago, porque transformar una organización es un proceso muy tedioso, muy largo, que requiere del alineamiento de muchas maneras y de entender la vida, de muchas realidades, y eso pues no es una tarea sencilla. Ahora bien, ¿es posible? Con paciencia, con mucha disciplina, con una serie de políticas y realmente con la convicción y con la conciencia de que haciendo esto vamos a tener unos mejores resultados para todos. Sí es viable, y al menos yo lo he vivido en mis carnes, lo he puesto en práctica, y con mucha colaboración, sobre todo con muchos aliados dentro de la organización, lo hemos conseguido, ¿no? Nos hemos acercado más a esas tribus nivel 4 o 5. Concluyo con una frase de Jim Collins que me parece maravillosa y que está muy en línea con lo que estamos hablando. Jim Collins, en su libro From Good to Great, de bueno a excelente, librazo, donde los haya, a nivel de management, uno de mis top 5 seguro para recomendar, dice: si no hay más empresas excelentes es porque ya hay muchas empresas buenas. ¿Y qué significa? Que cuando ya la cosa va bien sin cambiar nada, generalmente los empresarios de empresa familiar, de pyme, que les ha costado mucho llegar a donde están y empezar a vivir bien del negocio y ya cumplen años, pues dicen, oiga, está claro, yo podría ir ahora y abrir una sede en México o en Chile o en Honolulu, pero es que yo lo que quiero ahora es vivir tranquilo, es disfrutar de mi familia, pero llevo 30 años construyendo el chiringuito, ¿no? Y entonces muchas veces se quedan en lo que es bueno para ellos. Lo que tenemos que conseguir es que lo que sea bueno para ellos sea bueno para el resto de la sociedad, sea bueno para sus empleados, sea bueno para sus socios, sea bueno para las instituciones, los vecinos, y por último, que la actividad empresarial no deteriore el planeta. Y por ahí va el liderazgo por el que yo abogo. Mira, ahora que estás hablando de Collins, ¿no? De Collins y Porras, pues que tienen varios de estos libros. Collins concretamente decía, ¿no?, que cuando te encuentras en una empresa excelente, alguien definió unos valores y se empeñó en que esos realmente fueran la esencia de la organización, ¿no? Y eran las empresas que perduran. A mí hay otro que me gusta mucho, que es Susan Fowler. La filosofía que engloba lo que dice Susan Fowler. Fowler tiene un libro que dice por qué motivar a las personas no funciona y que sí, ¿no? Y Susan Fowler muy buen dice, libro, por cierto. Una fórmula de tres variables, sí, pero cuéntala tú, por favor. Sí, bueno, a mí la fórmula, bueno, discrepo en alguna de las cosas que dice, pero hay algo, la esencia de lo que dice. Ella nos dice, mira, si vamos a suponer que tú eres una persona humanista, pero preocupada por las personas. Habitualmente lo enfocamos desde lo que tienen que hacer los empleados para que yo consiga mis objetivos o para que la empresa consiga mis objetivos. Pero si tú eres una persona humanista y te cambia el discurso, en vez de pensar qué tienen que hacer los empleados para conseguir el resultado, pregúntate qué quieres para tus empleados. Dice, casualmente va a coincidir. Tú quieres unos mejores resultados para dotarles de mejores medios, de que exista un mejor ambiente, de que puedan hacer mejor su trabajo, que tengan garantía futura de trabajo, puedan tener una mejor retribución. En el momento que tú cambias la visión de qué quieres de tus empleados, a qué quieres para tus empleados, dices cuando se empiezan a dar las cosas positivas, porque empecéis a estar en el mismo barco si eres capaz de transmitirlo. Y claro, así es. Lo que me parece brutal del libro de Susan es esa reflexión que tenemos que hacer los que estamos al frente de un equipo, en vez de pensar qué quiero de mi gente, qué quiero para mi gente. Y verás cómo coincide lo que tienen que hacer, pero lo van a hacer para ellos, no para ti. Es esa concienciación de la que hablaba, que en definitiva pues es levantarte por las mañanas o irte a dormir por la noche diciendo, mira, yo he construido algo que en primer lugar lo he construido gracias al esfuerzo colectivo de las personas que me han ayudado a levantarlo, porque uno no monta una empresa solo y la hace funcionar solo. El que crea esto tiene un problema, tiene un doble problema. Uno de ego y otro de riesgo de que algún día los que le ayudaron a construirlo, por falta de reconocimiento, lo abandonen y se le caiga lo poco que tenga, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que la conciencia de que no somos individuos, sino que los grandes logros se consiguen desde la colectividad, la colaboración, el esfuerzo común. Y, por otra parte, la conciencia de que si a ellos les va bien, a ti te va a ir bien. Porque mira, una empresa
que está compuesta por trabajadores enfermos es una empresa enferma. Es una empresa que en cada interacción destila malestar, destila negatividad, porque un empleado que no está a gusto lo transmite de manera inconsciente. Ya no digo que lo haga para sabotear los procesos, lo hace de manera inconsciente. Habla con un cliente, ¿cómo vas? Pues aquí, peleando. Y no sé qué, pues ya lo haré cuando pueda. Oye, ¿el pedido que os hice? Pues el pedido no lo sé, porque eso no lo llevo yo. Todas esas respuestas de desidia, de falta de ganas, de falta de compromiso, tienen que ver con un malestar que se produce en el interno de la organización. Y lo que mata a las empresas en el externo es el gen de la negatividad interno que muchas veces produce, pues eso, un liderazgo desequilibrado, una cultura tóxica, etcétera, ¿no? Y es ahí donde yo creo que aquellos empresarios del tamaño que sean, que se dan cuenta de que beneficiando al empleado se benefician ellos, que la relación es inversa. Frederick Smith, el fundador de FedEx, decía, la ecuación no es cuida del cliente y tendrás rentabilidad, la ecuación es cuida del empleado, el empleado cuidará del cliente y el cliente te dará rentabilidad porque será más longevo, será más fiel. Esto que se le atribuye siempre a Richard Branson, que es bastante más joven que Frederick Smith, se lo copió a Frederick Smith, fundador de FedEx, que lo utilizaba continuamente y que de hecho es la esencia de la cultura FedEx, una empresa donde yo he trabajado y de la que guardo un excelentísimo recuerdo, pues es esa, sangre púrpura. Purple Spirit o Purple Blood, que significa, para FedEx y para sus empleados, significa, mira, yo tengo que cuidar de mi compañero, sea mi compañero quien sea en el orden jerárquico, porque si cuido de él, él cuidará de mí. Y si todos cuidamos de todos nosotros, vamos a estar mejor y, por tanto, vamos a poder cuidar mejor a nuestros clientes, ¿no? Si cuidamos a nuestros clientes, la compañía pues será muy sostenible y mientras sea la compañía sostenible, será sostenible mi equilibrio financiero, social, etcétera. Podré proveer a mi familia. Proveer es un... Provide en inglés es una palabra que se utiliza mucho porque creen mucho en la capacidad de proveer. El protestantismo económico, que se traduce en liberalismo económico, pues es muy individualista, pero no pensemos que es individualista a veces solo para mí, todo para mí. Es individualista en términos de quiero hacerme responsable de mi futuro, quiero determinar, no quiero depender de terceros, son muy poco dependientes. Generalmente los anglosajones se emancipan con 14, 16 años más o menos, pero no quiere decir que no contribuyo a mi comunidad. Hay muchos protestantes, muchos liberalistas que de lo que se sienten orgullosos es de poder ir a la iglesia a hacer una donación de $1 millón al mes para que la gente pueda comer, ¿no? Porque en definitiva todos buscamos lo mismo, un poco lo que decías de Susan Fowler. Todos tenemos, como seres humanos, más allá de si soy empresario, soy jefe o soy empleado o estoy desempleado, todos tenemos la necesidad de poner un plato de comida en la mesa, todos tenemos la necesidad de estar sanos, que son las dos básicas de la pirámide de Maslow, pero a partir de ahí todos tenemos la necesidad de sentirnos queridos y de garantizar que vamos a poder darle a los nuestros lo que esperan de nosotros, porque es ahí donde se produce ese afecto recíproco, ¿no? Yo proveo y ellos me quieren porque proveo, ¿no? Y ese es el fundamento de la familia, el fundamento de cualquier unidad o sociedad humana. Y lo decíamos con el liderazgo, proveo protección, me siguen y delegan en mí el gobierno de esta comunidad, ¿no? De esta tribu, porque yo les proveo de protección, porque tengo la capacidad de hacerlo. Bueno, pues así funciona, Santiago. Al final somos menos... somos poco conscientes de lo que necesitamos como humanos y nos enfocamos mucho en lo que cada uno espera desde una posición de segundo plano, desde una etiqueta de segundo nivel, ¿no? Porque empleado o jefe es una etiqueta de segundo nivel, claramente. Porque de hecho en el libro hablas incluso de alguna empresa en la que no hay jefes, no hay líderes. Al final del libro, creo que era Balbel, hablabas de una empresa en la que, bueno, no existen líderes, existe una serie de autonomía en el trabajo y con una serie de Braving, me parece que era el acrónimo de 7 letras que se pedía y el que no cumple está fuera. O sea, o estás o no estás. Así es, así es. Mira, hay un modelo de empresa, que es la empresa sin jefes, el organigrama plano, totalmente horizontal y plano. Horizontal. Aquí en España tenemos el grupo NER, con Koldo Sarachaga al frente, que, bueno, pues lo intenta implementar y expandir. Sí.
Bueno, la verdad sea dicha, esta gente de Valve, de Steam es una plataforma de juegos online, que es la más grande del mundo, y es un modelo de negocio muy curioso, muy paradójico, porque efectivamente no tiene jefes, solo hay un jefe, es el CEO, y solo tiene dos funciones, contratar y despedir. Él es el que contrata y él es el que despide. Pero contrata y despide a petición popular, ¿eh? También hay que decirlo. O sea, para poder entrar a trabajar allí tienes que pasar un proceso de selección que incluye entrevistas con tus futuros compañeros y ahí pues pasan cosas desde que las mesas tienen ruedas y uno se puede mover la mesa al equipo de trabajo que quiera, o que hay un ágora de conocimiento donde uno puede llegar por la mañana, cualquier empleado, porque ninguno tiene título. Obviamente, al no haber una jerarquía vertical, no hay necesidad de asignar títulos, todos son empleados de Valve, ya está, son compañeros de esa tribu. Bueno, pues lo que hacen es que uno llega y dice, yo creo que este año deberíamos desarrollar un juego de golf. Pues porque ahora está otra vez de moda el golf, con la Liga Árabe nueva, tal y que cual, y un juego de golf, y hacer este lanzamiento porque beneficiaría a nuestra estrategia de crecimiento. Y si el grupo son 790 empleados aproximadamente, bueno, quizá ahora sean cerca de 1000. Y si por consenso se aprueba que esa es una buena idea, pues se piden voluntarios, la mayoría de perfiles son programadores y, oye, ¿quién se quiere poner con este juego? Pues 2 creativos, 3 ingenieros de código, 3 tal, vale, pues se forma un equipo, se cogen sus mesas, se juntan y se desarrolla ese juego. ¿Cómo se asignan vacaciones? Pues se las asignan ellos mismos. Oye, pues yo necesito cogerme unos días porque tengo a mis padres aquí que han venido están en Silicon Valley. Y pues han venido a pasar unos días, pues tómate los días. Pero el deadline para entregar el juego es tal fecha, ¿vale? Ya está. Mira, cada uno de ellos, de promedio, gana al año unos $200.000, cada uno de los empleados. Pero tiene una productividad aproximadamente de unos $11 millones mensuales por empleado. No hay ninguna productividad así en el mundo. Es la empresa más productiva del mundo. Y fíjate que no tienen nadie que los supervise, ni es un tema de confianza. Que alguien no encaja en la tribu, que alguien empieza a incumplir deadlines, que alguien son los propios compañeros los que van al CEO y le dicen, oye, esta persona no nos interesa porque nos cuesta dinero, genera mal ambiente, porque ellos reciben una parte del salario importante también en variable por el éxito de los juegos que tengan. En definitiva, los ha convertido en socios de la empresa sin la responsabilidad de que si la empresa quiebra, tener que asumir el impacto económico de la pérdida en términos de acciones o participaciones, pero sí en términos de beneficios. Cuando tú generas riqueza, como decíamos antes, para todos y no solo para el accionista, esa mentalidad y ese sentimiento de pertenencia y ese compromiso se multiplican radicalmente. Así es como funciona. El liderazgo, creo que lo dices en el libro, no lo recuerdo exactamente, es algo voluntario. O sea, tú, insensato o insensata, en un momento determinado te proponen ponerte al frente de un equipo y tú vas y dices que sí. Sin saber en la que te has metido. Efectivamente. Y además te piensas que va a ser algo bueno. Luego ya te das cuenta de que vas a tener un camino arduo por delante. ¿Qué le recomendarías a ese insensato o insensata que le ponen al frente de un equipo pequeñito, de las 5, 6, 7 personas? ¿Qué le recomendarías que hiciera en ese momento? Mira, yo siempre digo que somos tan torpes, y lo digo porque yo he cometido ese error no una vez, varias. Somos tan torpes que cuando nos proponen para un ascenso, que suele ser el camino que te propongan, no que tú te autoimpongas el ascenso, pues nos cegamos con la parte tangible, extrínseca, inmediata. Es decir, tangible, salario, coche de empresa, etcétera. Extrínseca, porque es lo que nos dan y nos pueden quitar. Estamos delegando en que una fuente externa sea la que nos asigne o nos elimine de nuestro escenario ese beneficio. Y por último, inmediata, porque eso es básicamente lo que te van a dar el próximo mes, pero una vez ya lo tengas, lo vas a dar por descontado y ya la motivación no va a estar asociada a esos beneficios que proporcionan esos ascensos. Entonces, cuando aceptamos el ascenso, llegamos a casa y decimos, voy a cobrar un 30% más,
pues me han dado coche empresa, o ahora en lugar de llevar un Peugeot, ahora llevo un BMW X5, ya soy jefe. Entonces, hablamos desde esas tres perspectivas, ¿no? Y nos olvidamos de que un ascenso es un componente muy pequeñito de beneficios y uno muy grande de responsabilidades. Y de esa parte de responsabilidades es que ni la vemos. Porque además la vemos desde el punto de vista ególatra. No, yo voy a llevar a 5 personas. Ahora ya tengo un equipo de 5, ¿no? O de 100, o de las que sean. No, tú ahora lo que tienes son 100 marrones con patas. O sea, tú ahora tienes que cuidar de 100 personitas, ¿sabes? Y procura hacerlo, porque si no, a lo mejor ese sueldo, ese coche y ese título tan bonito que te han puesto en la tarjeta se esfuma rápido, como empiecen a decir que no estás haciendo tu labor como jefe, ¿no? Entonces, no vemos esa parte de responsabilidad. Igual que cuando compramos una casa y firmamos una hipoteca a 30 años, no pensamos que estamos comprometiéndonos a estar 30 años cada mes pagando una letra, tengas o no tengas. En 30 años, ¿cuántas veces puedes perder el trabajo o tener una circunstancia que sea pues económicamente desfavorable? Pues muchas, ¿no? Y cada día más. Pero sin embargo se siguen firmando hipotecas, Santiago, porque la gente, nuestro cerebro exige, y digo exige y lo vuelvo a subrayar, dopamina a diario. Necesitamos recompensas diarias. Y cuando no las recibimos, las buscamos fuera. Y cuando no nos dicen te quiero en casa, nos buscamos un amante que nos diga te quiero o otros amigos que nos aplaudan. Y cuando no recibimos recompensas en el trabajo, pues llegamos a casa y nos abrimos una botella de vino y nos bebemos 2, 3 copas o la botella, porque necesitamos esa dopamina. Necesitamos que nuestras células receptoras reciban ese neurotransmisor tan poderoso del placer, que es el que nos tiene adictos a determinadas cuestiones, ¿no? Y esa hormona pues es la responsable de todas las adicciones, porque el cerebro la pide todos los días. Si tú no la generas de forma natural, gracias a la consecución de pequeños objetivos y logros diarios, pues vas a ser adicto a algo, al alcohol, al sexo, al juego o a que te digan guapo en redes sociales y te den un dedito arriba todo el tiempo, ¿no? Y esa necesidad de dopamina es la que hace que cuando, respondiendo a tu pregunta, que cuando nos den un ascenso, nos centremos en la parte dopamínica y no en la parte endorfínica o serotonínica de la ecuación. Endorfina, el endurance, ese analgésico, decir, pues ahora tengo un reto mayor, voy a esforzarme más, voy a ponerme a formarme en liderazgo, en gestión, para ver cómo puedo ofrecer la mejor versión de mí en esta nueva posición. Eso, si la compañía no nos paga formación, muy poca gente ante un ascenso decide invertir de motu en formarse para esa nueva posición. Al revés, su ego le dice, no te han elegido a ti porque tú eres un crack o una crack. Y luego, por otra parte, esa serotonina que realmente viene del afecto, como yo explicaba al principio de la charla, cuando generas un saldo mental positivo en la otra parte, la parte contraria tiende a retornarte en positivo. Si tú entras a una oficina sonriendo, la mayoría de gente te muestra una sonrisa. Si tú entras despotricando, la mayoría de gente mira al suelo, te evita la mirada porque no quieren confrontación, sobre todo si tienes una posición de responsabilidad, o directamente se pone a gruñir como tú, ¿no? Y somos, en ese sentido, somos reflejos, somos espejos. Y bueno, pues si nos centramos en la dopamina, lo que hacemos es inculcar además al resto que ese es el modelo a seguir. O sea, que lo que tienen que buscar es mejor salario, mejor coche, mejor tal. Fomentamos la competitividad y no la colaboración. Si nos enfocamos en la serotonina y en la endorfina, pues lo que estamos haciendo es generar más ese efecto tribu, ese efecto colaborativo, ese efecto de comunidad, en el que si uno se cae, pues se le echa una mano y se le levanta, ¿no? Pero no pensamos en eso, Santiago. Pensamos en dopamina porque el cerebro humano la exige todos los días. Y reitero, la exige. Si no se la das, la va a buscar y te va a llevar. Es que nos lleva. Nos lleva. Y es pepinable. Malos hábitos, casi todos están relacionados con esa necesidad de dopamina de nuestro cerebro. Pero bueno, no vamos a aburrir al personal con temas neurobiológicos, que no hemos venido a eso. No, al final, bueno, puedes decirle, ¿no? Y si eres tan insensato de aceptar ese ascenso, primero que sepas que te va a costar algo de sangre, sudor y lágrimas, muchas lágrimas, seguramente hará que tengas un poquito de corazón. Y fórmate, ponlo en práctica, llévalo a la práctica, te vas a equivocar,
vuelve a ponerlo en práctica, púlelo y siempre piensa en las personas, mucho antes que los resultados, porque dentro de 15 años nadie se va a acordar de los resultados que has tenido, pero sí se van a acordar de cómo les has hecho sentir las personas Totalmente. que han estado contigo. Con lo cual, siempre people first, en este caso, sin ninguna duda, es lo que tienes que tener en cuenta. Eso sí, people first, pero tienes que conseguir resultados. Porque no seguimos a alguien que no nos proporciona resultados. No seguimos a alguien que no nos lleva al lugar donde queremos estar. Seguimos a quien creemos que nos va a llegar al lugar donde queremos estar. Y Totalmente. si Y no les vas a llevar, no te van a seguir, ¿eh? el líder, yo siempre digo una frase que un día pronuncié y me gustó y la he repetido en muchas ocasiones, que el líder es el representante de las causas ajenas. Seguimos a aquellos que representan nuestras causas y que en definitiva pues favorecen nuestros intereses. No hay más que ver a quién votamos. Votamos pues el jubilado al que le promete una subida de pensiones acorde al IPC, el parado al que promete 1 millón de puestos de trabajo, el empresario al que le promete que va a pagar menos impuestos, ¿no? Votamos en base a nuestros intereses, seguimos a aquellos que representan, que se convierten en los adalides de las causas en las que creemos, ¿no? Jordi, pues muchísimas gracias por venir a Liderazgo Comercial, a hablar de algo que nos apasiona a los dos y que creo que es tan necesario en las organizaciones, gente comprometida con desarrollar las personas, siempre sabiendo dónde estás. Cuanto mayor nivel cognitivo tengan las personas con las que tratas, más humanista tienes que ser. E indudablemente, cuando estamos hablando de fuerza de trabajo directo, pues ahí no te equivoques y no pretendas ser excesivamente humanista, porque inicialmente no va a funcionar. Más adelante, no te digo que no, pero llevará un tiempo y no es poco el que lleva a transformar esa mentalidad, porque además esas personas tienen una mentalidad habitualmente pues de escasez, porque es que son escasas. Están trabajando con recursos que no les permiten llegar a fin de mes. Y lo único que están queriendo es llegar a fin de mes. No hay más. Y ese es su motivador principal. En el momento que se lo tengan seguro, podemos empezar a hablar de otras cosas. Sí, yo diría 2 cosas. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por la oportunidad, por el espacio. He disfrutado mucho charlando contigo. Así que gracias. Espero que lo disfruten también los que nos escuchen. Deseo que así sea. Diría 2 cosas más. Una es cuando te levantes por la mañana cada día, seas empresario, seas trabajador, seas quien seas, piensa en cómo voy a contribuir hoy a que aquellos que interactúen conmigo se sientan un poquito mejor, ¿no? Y si es pues ganando dinero con la empresa para luego que ese dinero redunde en beneficios también para la comunidad, para los trabajadores o para, en general, para el conjunto de tu sociedad, de la sociedad donde vivas o operes, pues estarás haciendo algo positivo y te irás a dormir tranquilo, que es lo más importante que puede buscar un ser humano. Y ese es el último punto que me gustaría dejar y enfatizar. Al final, seamos quienes seamos, cuando estamos en el lecho de muerte, antes de dar inhalar nuestro último suspiro, pues no nos acordamos del dinero que ganaba la empresa o del que perdía. Nos acordamos de los cumpleaños que hemos celebrado con nuestros hijos, de los abrazos que nos han dado, de los te quieros, de todas esas cosas, ¿no? Mi padre murió en el 17, yo dejé una posición muy importante en Estados Unidos y lo dejé todo en Estados Unidos voluntariamente junto con mi mujer y volví a España para estar con mi padre su último año y poco de vida, porque sabíamos que iba a fallecer rápido. Y bueno, mi padre nunca me había dicho te quiero. 5 o 6 minutos antes de morir, me dijo, hijo mío, quiero que sepas que te quiero. Y eso es lo que pasa por el cerebro de una persona más o menos egoísta, de una persona que haya hecho mejor o peor las cosas antes de irse de este mundo. Y si tú tienes eso en mente y el punto anterior, te quieres ir a dormir tranquilo porque sabes que has hecho cada día un poquito para que la gente que te rodea esté bien, pues seguramente vas a tener una buena vida, una vida placentera, ¿no? Y vivir consiste en eso, vivir consiste no en que las cosas sean perfectas, sino en poder cerrar los ojos cada noche diciendo, si hoy me fuera de este mundo, creo que habría hecho una buena labor por él, ¿no? Ya está, hasta ahí la charla. Santiago, espero que me invites otro día y seguir conversando contigo. De acuerdo, Jordi. Muchísimas gracias. Un fortísimo abrazo. Nada, cuídate.